Pues bueno, el día de hoy, mis queridos Armies, Baby Armies, Fetus Armies, vengo a contarles todo sobre la historia de dónde vivieron los BTS, cuáles fueron sus primeros dormitorios, quiénes compartieron con él, dónde viven ahora y todo el rollo que tiene que ver con las habitaciones, con las casas, con las residencias de los miembros de BTS. Ahora, si eres un asaiquillo que cree que iba a encontrar información como que para ir a molestarlos, no, querida, no voy a contar absolutamente nada de eso. Solo voy a contar la historia y no voy a decir ni direcciones ni nada porque yo sí respeto a mis chicos. Solo es para que las nuevas generaciones de ARMY conozcan la historia de BTS desde el principio. Empezamos. El primer dormitorio, el dormitorio pre-debut. El primer dormitorio es una cosa increíble. Era un pequeño, muy pequeño dormitorio donde llegaron a compartirlo hasta con 9 personas. Porque antes, por si no sabían, había 2 chicos que iban a ser también miembros de BTS y al final no fueron de los escogidos. Bueno, en ese primer dormitorio solo contaban con una habitación para los 7. Los 7 dormían en literas, unos arriba amontonados de otros, güey. Tenía otra habitación donde era el armario y dormía el manager, que era el que los cuidaba. Cuando todos estaban chiquillos, güey. Ahí fue donde pasaron su primer aniversario. Ese dormitorio quedaba muy cerca del edificio Big Hit. Ese edificio Big Hit que todas conocemos por imágenes que está grafiteado. No era precisamente la habitación, pero el edificio. Ahí es donde estaba cerca la casa también de la muy conocida Omoni, que les daba de comer. Casi todos los días comían con ella después de sus entrenamientos. Entonces, imagínate tú, ese primer dormitorio, el olor a patas, a pedo, a todo, a todo lo que podías imaginarte. Los 7 en una pequeña habitación compartiendo un solo baño. Hemos visto diferentes en Rookie Kings y diferentes videos donde ellos han mostrado esa época, pues no precaria, sino simplemente era lo que había, o sea, era lo que había y así estaban acostumbrados. Y cómo no van a tener esa cercanía que tienen ahorita si vivieron durante casi 4 años en esa habitación. Imagínense en un mini departamento con esa habitación. Ese fue el primer dormitorio icónico, primer dormitorio de BTS donde todos compartían una sola habitación, un solo baño y el manager dormía en otro cuarto que era el closet, o sea, con la ropa de ellos. Así vivieron durante 4 años. De hecho, hay una escena muy encantadora en uno de los runs en donde se encuentran los miembros afuera de ese lugar, donde se supone que tenían que hablarse por telepatía en lugares donde tenían que ir y en donde eran felices, y fueron a ese lugar y fue súper conmovedor verlos cómo se abrazaban ahí. Es un lugar de departamentos, ahorita no tiene nada que ver con o sea, no molesten pues. El segundo dormitorio de BTS es el denominado la Casa Azul. Nos lo cuentan a detalle, bueno, no a detalle, pero se trata un poco de la canción de Moving On, sobre esa segunda casa. Jin, en el libro de Beyond the Story, nos cuenta un poco cómo estaban divididos los cuartos de esa casa. Esa casa también la vemos en uno de los Bon Voyage, en el primer Bon Voyage. Vemos un poquito esa casa donde era un pinche desmadre. Pero un pinche desmadre, o sea, todo lleno de ropa por todos lados. O sea, yo no sé dónde dormían, güey. Yo no sé dónde dormían, en un pedacito de cama, porque todo era ropa, güey. Ahí ya tenían división de cuartos. Ahí estaban divididos. Jin y Suga tenían un cuarto. Ellos siempre fueron inseparables. Jin y Suga eran roomies. Jungkook y RM eran roomies en ese dormitorio azul. J-Hope, V y Jimin vivían en la tercera y más grande recámara.
En ese fue su segundo dormitorio, el conocido como el dormitorio o la casa azul. Segundo. El tercer dormitorio, pues obviamente ya había más lana, ya había más lanilla, más presupuesto, ya se ve muchísimo mejor. ¿Cómo lo vemos más? Hay una parodia que les recomiendo 100%, que no la puedo aquí poner toda, pero hay una parodia, busquen nada más Blood, Sweat and Tears parodia, donde ellos hacen una parodia del video, güey. Y viene, lo hacen ahí en esa tercer dormitorio. Ahí las distribuciones ya eran diferentes. Ya era una casa de 2 pisos. Era una casa de 2 pisos con sala de estar. O sea, ya había mucho más presupuesto, ¿no? Ahí, inseparables. Jin y Suga, inseparables roomies. Ahí ya se cambiaron B y RM dormían en la misma habitación. Jimin y J-Hope, inseparables roomies de toda la vida, güey. Ellos sí son los inseparables roomies y besties de toda la vida. Dormían en un cuarto ordenadito, todo limpio, todo lindo. Por ejemplo, el de Jin y Suga sí tenían como un mueble que los dividía, como de que, o sea, sí estamos juntos, pero tú para allá, yo para acá, güey. Tipo así. Jimin y J-Hope tenían su cuarto todo ordenadito, todo bonito, todo lindo. Y JK dormía solo en un closet, güey, en un era como un, no closet, pero como un cuartillo ahí, pues, o sea, en un cuarto que tenías que pasar por el cuarto de J-Hope y Jimin para llegar al cuarto de Jungkook. Y de ahí la palabra de Golden Closet Films, porque era un closet. Pero los chicos dicen que se la vivía en el cuarto de Jimin y de J-Hope. O sea que el cuarto de Jungkook solo era un cuarto donde lo tenía lleno de cosas y de mugrero y de chingaderas, pero él se dormía en la cama de Jimin y de J-Hope. Imagínense esa época, güey. ¿Cómo no se van a querer así, se van a adorar así si han pasado por todo eso, güey? O sea, no manchen. Y luego cuando sale con sus pinches borradas la gente de que, ay, güey, se tiene envidia, güey. Yo lo vi, ¿cómo lo veía? Pero con envidia. No mamen, o sea. Sí, Jungkook tenía su cuarto, su closet hecho un desmadre y se dormía en la cama de Jimmy. Y el otro hacía para allá, güey. Oh, mi corazón. Pero ahora ese lugar es una cafetería muy conocida, que ya no queda nada de lo que era el cuarto de los chicos, pero alguien muy buzo lo hizo una cafetería y es un lugar donde la gente cuando va a Corea pues le gusta ir porque de perdido saben que ahí vivieron los miembros de BTS. Ahora vamos por el cuarto y último gran dormitorio de lujo de BTS. El cuarto dormitorio ya totalmente otra cosa. En el 2017 les compraron un súper lujoso dormitorio en Hanan Hill, uno de los lugares donde vive la gente más rica y más famosa en Seúl. Era un dormitorio gigante, tipo como piso y medio. Me encanta esta foto que me encontré de cómo estaba dividido. O sea, el cuarto de Jimin, Hobby, el closet de Hobby, JK, Tae, la cocina, Yoongi, Namjoon y Jin. Cosas. Este dormitorio lo vimos en muchas ocasiones. Cuando fue su primera nominación a los Grammys, estaban ahí. Cuando Jin les prepara de almorzar en un castigo, estaba en la cocina. En una vez que hicieron un run con un chef, estuvieron en la cocina. En el video de Life Goes On salen en ese departamento. Hay muchas ocasiones en las que llegamos en varios run, en aquel run divino, donde está el cartoncito de Suga que se jalan, están en la sala. En varias ocasiones los llegamos a ver en ese departamento que era como de 2 pisos, muy lindo, muy lindo. Una vez lo llegamos a ver por fuera en un, no me acuerdo si era un Indesub
o en un Bon Voyage, que salen afuera bajando el elevador y salen afuera caminando y dando vueltas en la maleta y demás. Estaba muy bonito el lugar. O sea, se veía que tenían vecinos ricos y millonarios. Lo llegamos a ver en muchísimas ocasiones. La más dolorosa y la última que los vimos fue en el Festa del 2022. Ahí hicieron su última cena. Estaba dividido, cada quien tenía su propia habitación, excepto Jimin y J-Hope, porque J-Hope tenía un guardarropa gigante. J-Hope tenía un guardarropa gigante. Entonces, Jimin y J-Hope seguían siendo roomies. Y los demás, cada quien tenía un pequeño cuarto. La mayoría se la pasaban en la sala de estar. Pero todos compartían ese lugar. Esa fue la última casa. Y se fueron yendo poco a poco cada quien a vivir a sus propias casas. A partir del 2019, cada quien ya empezó a irse poco a poco. Si mal no me equivoco, Jimin, J-Hope y Suga fueron los últimos en irse. Si mal no me equivoco. Si me equivoco, corríjanme. Sé que Jimin y Jay y Jungkook fueron de los últimos, pero no me acuerdo si fue Jin o fue Suga el último de irse con ellos. Pero bueno, de ahí, pues ahora cada quien tiene sus... tienen lo que merecen. Empecemos por Jin. Jin es un gran empresario y propietario de varios edificios donde él mismo vive, que se llama The Hills, en un lugar muy exclusivo y muy sofisticado de Seúl. Es un complejo con muchos edificios, él es dueño de varios y él vive en uno de ellos. Se la pasan sus amigos metidos con él, es lo que él cuenta, ¿verdad? Es lo que él nos cuenta. Hay otro, Nine Hill, es donde viven Jimin y Namjoon. Es igual, un lugar donde tienen hasta un mini súper, o sea, enorme, no puede entrar cualquier pelado, pues. Y ahí es donde tienen su departamento, pero ahí vive muchísima gente, o sea, muchos artistas, mucha gente y demás, o sea, se puede estopar a mucha gente. Gimnasio, alberca, además, comparten todo, pero cada quien tiene su departamento. El departamento de Jimin y de Namjoon son idénticos, nada más que el de Namjoon parece museo de arte y el de Jimin es súper minimalista, pero son igualitos, o sea, es lo mismo, pues, y mucha privacidad. En el caso de Suga, él también vive en un complejo que es como una villa, que también todos están bien cerca, todos viven así como hechos bolita, bien cerca. El que vive más lejos es Taeyong, pero todos viven muy cercanos al río Han. Entonces, pueden ir caminando prácticamente de la casa de uno a la casa de otro. ¿En qué me quedé? ¿En cuál me quedé? En Jimin y Namjoon, que viven en el mismo complejo, pero en diferentes lugares, evidentemente. Shugita tiene una, donde también es un complejo de varias villas y él vive dentro de una de ellas, pero también es bastante reservado. Aquí el problema, Taehyung también tiene compró un lugar un poco más lejano, creo que ese sí está está mucho más alejado de donde están los demás, pero también hay por la zona. Un edificio súper de lujo, súper chic, súper nice, súper lindo. Lo hemos visto. Él nos ha enseñado, nos ha dado un tour en su departamento. Creo que ya se compró otro, pero hasta donde yo me quedé, ese fue el último. Pero creo que ya se compró otro. Y Jungkook. El problema de Jungkook, en el Inter, J-Hope es también empresario. J-Hope también compró un montón de departamentos, un edificio de departamentos. Y vivía él en uno, Jimin en otro, y creo, porque dicen que Jungkook andaba entre en uno y en otro, o sea que iba a ver a uno y ver a otro. Hasta que Jungkook vivió después con su hermano en un departamento con su hermano un tiempo, en lo que hacía en su casa. El problema con Jungkook es que Jungkook quiso hacer la casa de sus sueños, se tardó
años en que le hicieran la casa a sus sueños, compró una vieja propiedad en un lugar en Itaewon en donde hay muchas, ¿cómo se llama? Embajadas. Y él compró una vieja casa y la demolieron desde cero y le hicieron una casa gigante, una mansión gigantesca para hacer Seúl. O sea, sería una casa promedio de gente con lana en México, pero para hacer Seúl, que todo es chiquitito, es una mansión. Parece de película de miedo, o sea, te lo juro que parece película de miedo. O de algún sacado de alguna película así de rara, güey. Está toda negra, toda rara, güey. Parece una fortaleza, güey. De 3 pisos. Él nos la ha enseñado. Él nos dio un tour en su casa. ¿Cómo está? Tiene un lugar donde hay karaoke. Tiene un lugar donde no sé qué. Tiene un lugar donde no sé qué. Aquí el pedo y el problema con la casa de Jungkook es que está en pleno Itaewon. Y aunque no está por donde pasan los bares, el problema es que ahí no hay una, como en los demás lugares que tienes que enseñar tu credencial para entrar. Está a plena calle. Entonces las pinches viejas pasan y se toman fotos como si fuera lugar de visita, güey. O sea, no mamen. Y van y lo molestan y se meten a su casa. La gente que está afuera, a ver a qué horas llega. Es un verdadero infierno para él. Pobrecito, vive en una jaula de oro. Pobrecito, porque era la casa de sus sueños, güey. Se le echaron a perder. Y, pues bueno, que yo sepa, por ejemplo, alguien que se vio muy abusado fue Jimin, porque Jimin compró una propiedad muy vieja en un lugar de departamentos que tenía valor alto. Entonces, lo que Jimin hizo fue compró todo el edificio y prácticamente lo demolió y lo remodeló con puros edificios de lujo. Y pues no sé si los vende renta, porque creo, no estoy muy segura, ahí sí les mentiría, mana, si a mí mentiras yo no digo, pero creo que no es como que compran el departamento, lo alquilan por X tiempo y tienen que dejar un depósito muy grande. No es como estamos acostumbrados, por ejemplo, en México, a que hace un depósito de un mes. No, ni madres. Aquí es un depósito muy alto por vivir ahí y solo te dan X tiempo. Y luego tienes que volver a renovar, pero no es tuyo, o sea, no es tu propiedad. Es como rentarlo muy caro, pero ya no te cobran los meses. Un pedo así. ¿Sí me explico? Creo, si no muy mal enterada estoy. Si no, pues ven y dime, estás bien pendeja y así no es. Porque la verdad yo no he ido a Corea y nada más por lo que he oído y para el puro chisme. Y como a mí me gusta chismear, pues tampoco me quería quedar sin decir nada, ¿verdad? Pero bueno, pues el Jimin sí se tardó años en remodelar esos edificios viejos en un lugar súper chic y ahora los renta-vende. Porque digo que creo que no se pueden vender, sino como que los rentas a largo plazo, carísimos. Y ya, esa es la historia de cómo empezaron a vivir en un pequeño departamento que olía a patas, a sope. ¿Cómo decía? A sopaco. Sopes, patas y culo. Imagínate, machín. Imagínate a qué olía ese lugar, güey. O sea, Jungkook cuenta que él se iba al baño en la madrugada cuando todos los demás ya se habían dormido. O sea, con un solo baño. Imagínate los años que vivieron. Y por eso ahora que estuvieron en Los Ángeles, en esa mansión tan hermosa de lujo que cada quien tenía un cuarto, pues vivieron bien contentos y bien felices, güey. Porque otra vez podían estar todos juntos después de haber vivido durante años vivieron juntos. Jimin y Jaeho fueron roomies años. Y después Jimin y Jungkook fueron roomies años también. Y también en la milicia fueron roomies. Entonces, pues todos son muy allegados, güey. Por eso se tratan con tanto amor y cariño. Y por eso se repegan por todos lados, güey. Entiéndanlos, ¿ok? Nadie vive con nadie. No inventen que tal vive con tal. No, cada quien tiene su casa, güey. No diga usted mamadas, por favor. Nadie vive con nadie. Nadie está casado.
Nadie vive con nadie, nada. Suga vive con su gato. Y ya está. Ok, bye.